Hola, hoy vamos a partir con programación dinámica. Entonces, en este video voy a explicar un poco los principios que hay por detrás de la programación dinámica. Y pues, la idea, ya se lo había comentado en clase. Em, la idea es reescribir problemas escritos que consideran múltiples periodos como si fuese un problema de dos periodos. ¿Okay? De hecho, les había comentado que una de las razones por las cuales partíamos con el modo de consumo en dos periodos era justamente porque su estructura después nos sirve para la programación dinámica. ¿Okay? Entonces, sí, efectivamente queremos que este problema de múltiples periodos, en cierta medida, se parezca, lo reescribamos como si fuese uno de dos periodos. ¿Okay? Entonces lo voy a ilustrar a través de un ejemplo que se llama el cake eating. Entonces verán, entonces, este ejemplo a todo eso lo saqué de un libro de Ada y Cooper. El libro está en la bibliografía. Está bastante bueno el libro. Es uno de los dos libros que recomiendo para entender programación dinámica. El Ada y Cooper es como el light reading, ¿no? Como la, la lectura ligera. Uh, tiene hartos ejemplos, es muy aplicado, explica cómo programar cosas en MATLAB también. Uh, y no entra demasiado en, digamos, las dificultades matemáticas relacionadas con la programación dinámica. El otro libro que está bueno es el Stocky y Lucas. Stocky y Lucas. Esto es una U que también está en la bibliografía. Este es todo lo contrario. Es muy formal y básicamente explica por qué los algoritmos que veremos en este capítulo convergen a lo que queremos que converja, por qué funcionan con cualquier semilla inicial, por qué tienen el beneficio de tener una solución única, ese tipo de cosas. ¿Okay? Pero bueno, vamos a partir despacio y vamos a considerar un ejemplito como para darles la idea de lo que hay, de lo que está por detrás de la programación dinámica. Okay, voy a partir con este ejemplo del cake eating. El cake eating va a ser un problema muy parecido al problema de consumo que vimos en el capítulo anterior. ¿Ya? Va a ser incluso más simple. Entonces no tendremos tasa de interés. Vamos a tener un agente que va a vivir T periodos, si quieren. ¿Eh? Y el agente va a partir su vida, si quieren, con un queque y va a tener que decidir cuánto asignarle a cada periodo del queque. ¿Okay? Obviamente va a querer suavizar el consumo. ¿Eh? Se, pero bueno, la pregunta es cuánto tiene que comer en cada periodo. ¿Eh? Voy a partir, como para fijar ideas, del caso de dos periodos. ¿Okay? Esto me va a permitir introducir algunos conceptos en un contexto familiar para ustedes, porque ya vieron el caso de dos periodos en el capítulo anterior. ¿Ok? Entonces tenemos, el agente tiene que decidir cuánto consumir en ambos periodos. ¿Ok? C1 y C2. Saca utilidad del primer periodo, descuenta el futuro por un factor beta y obtiene utilidad por el consumo del segundo periodo. ¿Ok? Esta función objetivo es exactamente la misma que la que usamos en el capítulo anterior. Algo que podría haber agregado es que el tamaño del queque, que es W1, está dado. Entonces en inglés es given. ¿Okay? Entonces parte subida con W1. ¿Eh? Tiene que decidir cuánto comer del W1 en el primer periodo. Y una vez que decide cuánto comer, esto va a determinar cuánto queque va a tener el segundo periodo.
¿ok? Y una restricción, bueno, también lo podría haber agregado, que C sub 2 tiene que ser menor o igual que W sub 2, ¿ok? Y C sub 1, por supuesto, es positivo. Y tiene que ser menor a W sub 1, ¿ok? Ok. Pero se entiende entonces. Tenemos a la gente que parte con este W1, come, esto se resta a lo que de cuando partió, y después va a tener W sub 2 y el último periodo se va a comer todo, ¿no? Conceptos. Fíjense, tenemos un par de cosas nuevas con respecto al capítulo anterior. Primero, tenemos esta función v de W1. Esta función v de W1 le vamos a dar el nombre función de valor. En inglés, value function. Función de valor. La función de valor es lo mismo que una función de utilidad indirecta, tal como la vieron en el micro. Acuérdense, ¿qué era la función de utilidad indirecta? Tiene la función de utilidad que estaba expresada como función de los consumos. Y después podían tener una función de utilidad expresada como función de los precios de la renta. ¿Ya? Esta es la función de utilidad indirecta. Entonces, si vuelvo a clases de micro, lo que tiene la utilidad, yo qué sé, era una función de utilidad que dependía de cuántas peras y manzanas consume la gente. Tenía que respetar una restricción presupuestaria. Entonces la renta tiene que ser mayor o igual que P de X por X más P de Y por Y. ¿Se acuerdan? Cuando maximizaban esto, obtenían una función de consumo que era función de R, de P de X y de P de Y. Y lo mismo para Y. Función de R, de P de X y de P de Y. La función de utilidad indirecta era la que obtenían una vez que reemplazaban esas demandas acá en la función de utilidad. Y al final obtenían una utilidad que no dependía de X y de Y, sino que dependía de la renta, del precio de X y del precio de Y. ¿Okay? Entonces acá es algo parecido. Sería evaluar la utilidad que tiene la gente, no como función del C1 y del C sub 2, pero como función del tamaño del queque con el cual parte su vida. ¿Okay? Entonces la idea es que ya están dentro de V de W1, ya están determinadas las demandas de la gente. Porque efectivamente este V de W1 se calcula considerando la mejor situación de la gente. Entonces si quieren es como acá que tenían X estrella y Y estrella, sería lo mismo el C1 óptimo y el C2 óptimo. ¿Ok? Ok, entonces función de valor es la utilidad como función del tamaño del queque. Ahora, en este problema, W1 se llama el tamaño del queque, ¿ok? Pero tiene un lenguaje mucho más general para todos esos problemas que vamos a enfrentar. Déjenme borrar un poco, acá me he pasado con la emoción. Ya. Sí, W1 le vamos a dar el nombre de variable de estado. En inglés es state variable. ¿Ok? Entonces, es una variable que describe el estado de la gente. Y entonces, el conjunto de variables de estado es el conjunto que necesita la gente para tomar decisiones. Una vez que conocemos el valor de todas las variables de estado,
podemos predecir el comportamiento de la gente. ¿Okay? Y las variables C1 y C2 las vamos a llamar variables de control. En inglés, control variable. Uy, ¿qué pasó? Disculpen. No sé qué pasó. Bueno, para atrás. Oh, ¿cómo funciona? ¿Dónde estoy? Ok, entonces. C1 y C2 las vamos a llamar variables de control. Entonces, control variables. ¿Okay? Y esas variables de control son las decisiones de la gente. ¿Okay? Las decisiones que tiene que tomar en función de la variable de estado. ¿Okay? Entonces, el agente observa las variables de estado, que acá solo hay una, es el tamaño del queque, y en función de esta variable de estado va a tomar decisiones a través de esas variables que llamamos variables de control. ¿Okay? Entonces, tres términos: función de valor, value function en inglés, variable de estado, state variable en inglés, y variables de control, que son control variable en inglés. ¿Ok? Les voy a dar más lenguaje. Vamos a tener lo que vamos a llamar la policy function. No sé cómo se dice en castellano. Muy probablemente debe ser función de política. La policy function va a ser una función que va a vincular una variable de control con las variables de estado. Por ejemplo, C sub 1 como función de W sub 1. Por ejemplo, podría ser una recta así, invento. Lo va a hacer, pero por ejemplo. ¿Ok? Entonces, si podemos caracterizar C1 como función de W1, esto lo llamaríamos la policy function de C sub 1. ¿Ok? Podemos tener lo mismo para C sub 2. Ahora, una posibilidad es expresar C sub 2 como función de W sub 1. La tradición en macro es considerar la relación con respecto al W del periodo corriente. Es decir, expresar C sub 2 como función de W sub 2. ¿Ok? Veremos escribir las policy functions de esta manera. Nos va a servir un montón. Por ejemplo, podría ser así. ¿Ok? Entonces, repito, C sub 2 podría ser expresado como función de W sub 1. No hay problema con esto. La tradición es que consideremos el W del periodo corriente, es decir, del periodo 2, como hablamos del consumo del periodo 2, para caracterizar la policy function. ¿Okay? Entonces, esto sería la policy function. Entonces, ven, está la policy function que expresa el consumo como función de W. Y la value function es la utilidad como función de W. Entonces, la value function podría tener value function sería V de W sub 1 invento, podría tener la siguiente pinta. ¿Ok? Entonces, esto es lenguaje. Ups, no han visto nada. Volvamos a nuestro problema. ¿Ok? Entonces, decimos que la gente maximiza todo esto. Y vamos a considerar una forma funcional particular para la función de utilidad. ¿Ok? Vamos a trabajar con logaritmos. ¿Okay? Más adelante usaremos otras formas funcionales. Veremos que usando logaritmos lo bueno es que lo podemos resolver a mano. Con otras formas funcionales a veces no lo podemos resolver a mano y tenemos que usar computador. Pero de momento la primera clase tiene que introducir la idea detrás de programación dinámica
y vamos a hacer esto a mano. ¿Okay? Entonces queremos resolver este problema. Resolver este problema consiste en encontrar las value function y las policy function. ¿Ok? Entonces hagámoslo. Entonces podemos escribir la Lagrangiano del problema, maximizar, etcétera, etcétera. No voy a volver en los detalles porque ya lo hicimos al principio del capítulo sobre el consumo en dos periodos. Pero habíamos obtenido esta ecuación de Euler, ¿se acuerdan? La misma ecuación de Euler que antes, con la diferencia que esta vez, bueno, no hay tasa de interés, pero es igualita. ¿Ok? Con el supuesto que hicimos sobre la función de utilidad, podemos escribir esas utilidades marginales que tenemos ahí. Por ejemplo, la del primer periodo como 1 partido por c sub 1. Efectivamente, acuérdense, estamos usando logaritmo. La derivada del logaritmo es la inversa. Entonces acá tenemos la inversa de c sub 1, la inversa de c sub 2. Paso el c sub 2 al otro lado, el c sub 1 al otro lado, y obtenemos la siguiente relación entre c sub 1 y c sub 2. ¿Okay? Ya, después podemos volver a la regresión presupuestaria. ¿Ok? Entonces es fácil mostrar que el queque del periodo 1 va a ser igual a la suma del consumo del periodo 1 y el consumo del periodo 2. ¿Ok? Efectivamente, vuelvo acá si quieren, como para hacerlo. El agente va a elegir en el último periodo, si tiene doble 2 de queque, lo va a usar como consumo, ¿no? Es el último periodo de su vida. No, lo único que le importa, porque solo quiere maximizar su propia utilidad, es su propio consumo. Entonces no va a dejar queque a las generaciones futuras, este agente, y va a consumir todo el queque que tiene. ¿Ok? Entonces, si reemplazo este doble sub 2 acá por un c sub 2 y paso este c sub 1 al otro lado, ven que vamos a obtener que el queque del el doble sub 1 va a ser igual a c sub 1 más c sub 2. ¿Ok? Que es lo que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, puedo usar estas dos ecuaciones, esta es la que voy a llamar acá 1 y la 2, para combinarlas, para identificar c sub 1 o c sub 2. Es lo que hago aquí. Ven que doble sub 1 es igual a c sub 1 más este beta c sub 1 que obtengo de esta relación. Reemplazo c sub 2 por beta c sub 1. Puedo juntar los c sub 1 y por fin puedo obtener esta relación entre c sub 1 y doble sub 1. ¿Ok? Entonces, esta relación de acá es la policy function del consumo del primer periodo. Como ven, es una cosa lineal en el queque. ¿Okay? Entonces, este supuesto de acá era correcto. La pendiente, esta apuesta más bien, la pendiente es 1 partido por 1 más beta, etcétera, etcétera. Y cuanto más queque tiene al principio de su vida, más va a consumir. Podemos determinar de la misma manera c sub 2. Es fácil, ya que tenemos c sub 1, lo único que tenemos que hacer es multiplicar c sub 1 por beta. ¿Ok? Su policy function, bueno, si la queremos expresar de manera tradicional, es c sub 2 igual a w sub 2. Si la queremos expresar como función de w sub 1, va a tener esta pinta. ¿Ok? Como c sub 2 es igual a beta por c sub 1, vamos a obtener beta partido por 1 menos beta por w sub 1. ¿Ok? Veo 1 menos beta es 1 más beta. Acá hay un error, es un más. Y acá es un más. Efectivamente, cuando juntamos este sub 1 con el beta sub c sub 1, lo que obtuvimos fue un 1 más beta. Ok, algo de interpretación si quieren, entre comillas, ¿no? Ven que es como si la gente tiene este queque que repartir en dos periodos. ¿Ok? Y lo que va a hacer la gente, le va a dar peso 1 al primer periodo, peso beta al segundo periodo. Y entonces, ¿cuánto va a consumir en el primer periodo? Una proporción 1 partido por 1 más beta.
Y para el segundo periodo va a ser la proporción de beta, el peso que le asigna al segundo periodo, en la suma del peso del primer periodo y el peso del segundo periodo. ¿Okay? Podemos calcular la value function. ¿Cómo hago para calcular la value function? Volvamos. La value function se define de esta manera. Entonces tengo acá logaritmo más beta logaritmo. Tenemos C sub 1, tenemos C sub 2. Por lo tanto, podemos escribir la value function de la siguiente manera. Acá tenemos la utilidad que saca del primer periodo. Efectivamente es el logaritmo del consumo del primer periodo. Como el consumo del primer periodo es W1 partido por 1 más beta, tenemos logaritmo de W1 partido por 1 más beta. Y después que tenemos más beta por, este es U de C sub 2, efectivamente, como bien lo hemos visto acá, C sub 2 toma el valor beta partido por 1 más beta, todo eso multiplicado por W sub 1. Por lo tanto, cuando calculamos la utilidad, vamos a tener que sacar del consumo de este periodo, vamos a tener el logaritmo de esta cuestión. ¿Okay? Podemos simplificar todo, entonces juntar, por ejemplo, los W sub 1. Entonces, vamos a tener 1 más beta por el logaritmo de W sub 1. Efectivamente, tenemos un 1 que multiplica acá, que es este. Un beta acá, que es este. Y juntándolos nos da el logaritmo de W sub 1. Acuérdense que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Por eso puedo sacar los W1 del logaritmo y los beta para otro lado. Y el menos de acá se debe al hecho de que este 1 más beta y 1 más beta dividen acá. Como los junto me da también 1 más beta. Y este es lo que me queda del beta de acá y del beta de acá. ¿Ok? Bueno. Es difícil explicar cálculos en YouTube. Pero ya saben, si tienen consultas, podemos programar las consultas vía Skype o vía Zoom. Ok, entonces esto sería, al final todo este cálculo nos permite obtener la famosa value function. Como decíamos, es la utilidad expresada como función W1, y como ven es una función logarítmica con una constante. ¿Okay? Así es simple. ¿Ya? Ok, entonces este ejemplo del caso de dos periodos nos ha permitido fijar un poco las ideas detrás del problema de K-Keating. Definimos vocabulario como value function, policy function, variable de estado, variable de control. ¿Okay? Entonces ahora vamos a ver el caso de tres periodos y vamos a hacernos la pregunta cómo reexpresar este caso de tres periodos como si fuese un problema de dos periodos. Y para resolverlo veremos que los resultados que hemos obtenido acá, el caso de dos periodos, van a servir para poder resolver el caso de tres periodos.